¿Cómo está, doctor? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Primero una aclaración. Yo soy licenciado en psicología y seguramente mucha gente me dice doctor por eso soy psicólogo clínico. Pero además por el trabajo que he venido haciendo durante años. Tengo una maestría, sí, en docencia superior e investigación. Y tengo posgrados en lo que es currículum e planificación educativa. Pero no está doctorado. No. Entonces, licenciado. Licenciado, por Perfecto, favor. licenciado. Bueno, hemos estado hablando últimamente en el tema de la virtualidad, de la posibilidad del regreso a clases presenciales el próximo año. Ya el gobierno ha asumido que eso es posible, el ministro ha hablado también de ese tema. ¿Cómo aprecia el contexto? Porque es verdad, seguimos bajando en infectados, seguimos bajando en muertos, ya llegaron las tablets, aparentemente se están repartiendo en una zona de nuestro país, pero ¿usted cómo ve el tema de las clases presenciales? Creo que con usted o con otras personas incluso coincidíamos en que de repente se puede hacer una suerte de mix, o sea, una porción de virtualidad y otra de presencial a partir del próximo año. Pero su impresión general, por favor. Bueno, en términos generales, yo creo que hay que ir viendo los escenarios, ¿no? Y una de las cosas que anteriormente también habíamos conversado es que es necesario el generar determinados pilotos, ¿no es cierto?, en cada una de las regiones, comprometiendo a los gobernadores, a los alcaldes, a la ciudadanía en su conjunto, para ir determinando zonas que no tengan contagio, que no puedan contagiar. Y en esa medida, así que no como tengan han hecho, contagio, no creo, que tengan contagio bajo. yo creo que podríamos encontrar zonas donde ya no hay contagio donde ya, ¿sí? zonas muy alejadas, porque no hay que olvidar que las comunidades solas comenzaron a hacer sus propios cercos comunitarios, ¿no? Ahí Y que donde el Estado no llegaba. no aprovechamos ese momento, ¿sí? Y entonces deberíamos mirar, ¿no?, y utilizar estas pruebas nuevas, rápidas, que han podido hacer algunas de las universidades peruanas, que nos permitan, pues, ir determinando cuáles son esas zonas e ir recuperándolas, ¿no es cierto?, para todos los servicios, o sea, no solo para educación. Y por lo tanto ir recuperando la normalidad, entre comillas, nueva que vamos a tener. Ahora, en tanto, digamos, tenemos ya en algunas zonas la actividad presencial de los colegios y seguramente se van a ir sumando diversas zonas del país. Si es que viniera, digo, una ola, más allá de que nos pongamos nerviosos, etcétera, lo que tendría que hacer el gobierno, no sé si este o el próximo, considerando los meses, lógicamente, es paralizar determinados colegios donde hay infecciones, pero no se acaba el mundo. No es que ya todo se cierre, ¿no?, y otra vez volvemos a la virtualidad. Tiene que hacerse como lo están haciendo en otras naciones del mundo. Claro, como lo han comenzado y como después lo fueron generalizando, ¿no es cierto? Claro. Cuando tú comienzas un piloto, imagínate, encontramos una zona, un distrito, logramos que ese distrito demuestre que es posible recuperar todas las clases presenciales, que todo el mundo se mueve dentro de su economía. Los del distrito del costado, ¿qué le van a decir los niños a sus padres? Claro. Eso sí van, ¿no es cierto? Yo también quiero ir, ¿no es cierto? Claro, ya tienes que cumplir pues con la regla, papá. Exactamente. Pero si la ola empieza a fastidiarnos, se cerrarán y no significa que ha fracasado. No. Va a ser normal porque está ocurriendo en el mundo. O sea, tenemos que aprender de las experiencias que se van dando en el mundo. Eso es lo que lo que parece que no hacemos, ¿no es ciererto? Y otros países sí lo aprenden. Como anoche en el fútbol, Zambrano se deja expulsar y ya se acabó todo, cuando quizá 11 contra 11 podríamos haber empatado. Ahí hay varias cosas que analizar, ¿no? Yo te diría, bueno, es un tema emocional que hemos debido comenzar a trabajar desde muy temprano con nuestros mismos jugadores, ¿no? Algo de eso decía yo también. El tema emocional no lo manejamos, lamentablemente. O sea, no podemos echarle toda la culpa al árbitro. Claro, de acuerdo. No. O sea, también tenemos culpa nosotros por no haber sabido controlar nuestras emociones, por no habernos sabido manejar probablemente con un árbitro que nos echaba el partido en contra, pero cuando uno tiene esa fuerza emocional y esa consistencia, puede rebatir esas cosas. Por supuesto. Mira que 2 veces has estado adelante en el partido. 2 veces, ¿no? Claro. Cómo duele, porque le hemos jugado de igual a igual. Sí. Pero en fin, aquí también tendríamos que jugarle al COVID-19 de igual a igual. Claro. Y ponernos bien los pantalones, y si, caray, nos quiere sorprender, se paralizan determinados colegios. Bueno, más allá de todas las cosas, en estos momentos podemos estar mejor preparados, ¿no es cierto? Porque ya tenemos más plantas de oxígeno, porque ya tenemos, o sea, si se dieran los casos. Pero lo que tenemos que buscar ahora es más prevención.
más educación de prevención, más protocolos, más educación de la sociedad en su conjunto, hacer participar a la comunidad educativa en su conjunto para esa recuperación. Claro. No basta que solo vuelvan los niños, no. ¿Cómo van a participar los padres? ¿Cómo van a participar la sociedad? ¿Cómo están los colegios? Si tienen agua, desagüe. La preparación. O sea, mira que de los 55.000 colegios todavía seguimos hablando que un porcentaje muy alto no están saneados sus cosas locales, básicas. ¿no es cierto? Y por lo tanto no tienen ninguno de los servicios. Frente a eso, ¿cómo ve el panorama político de cara al tema educativo? Usted ha sido crítico, sí, con justificadas razones, con argumentos sólidos de este gobierno, pero cuéntenos cómo lo aprecia ahora y lo que se nos viene. Yo he sido crítico de las gestiones como se han venido dando, porque creo que si comenzamos a evaluar resultados, son muy pobres los resultados, ¿no? Pero tenemos que mirar hacia futuro, sí, qué es lo que se nos presenta, cuáles son las características que vamos a enfrentar en el futuro y qué posibilidades tenemos. Creo que en esa línea he tenido la suerte de estar participando en el Acuerdo Nacional, en la Comisión de Educación para lo de Pacto Perú, y he visto una disposición enorme en diferentes sectores que hemos participado para poder consensuar cómo acortamos las brechas en aprendizajes, cómo acortamos las brechas en lo que es la digitalización, cómo acortamos las brechas en infraestructura. Entonces creo que el próximo gobierno lo que tiene que recoger son estos acuerdos que se dan ahí en el Acuerdo Nacional, esos consensos. Agregado, no sé si lo han discutido en el Acuerdo Nacional, al tema mental del ser humano, porque estos chicos ya han estado confinados, regresan con algunos problemas emocionales. Hemos hablado mucho de eso porque el tema socioemocional nos puede pasar una factura muy grande más adelante. Y entonces también se han incluido aspectos que tienen que ver con este tema socioemocional, no solo haciendo programas, no solo contratando psicólogos, no solo preparando a la escuela, sino también a la sociedad, a los padres de familia, para que ayuden en esta tarea y a la sociedad en su conjunto. Si es posible, tiene que regresar como antes, claro que había el cura del barrio, debe haber un psicólogo, un psiquiatra también conocido de las familias. Sí. ¿No? Acostumbrarnos a eso. Acostumbrarnos a que no solo este tipo de profesionales, porque vamos a necesitar muchos tipos de profesionales, sí, asistentes sociales seguramente, vamos a necesitar y está asesores. Bien, porque esa gente además necesita trabajo. Totalmente. Claro. O sea, tenemos que tener una mirada diferente a lo que es la educación. Mira, yo trabajé en los colegios de la Fuerza Aérea, 19 años. Ahí teníamos psicólogo, ¿sí?, para los alumnos, teníamos odontólogo, teníamos médico, teníamos asistenta. Hasta ahora sigue el mismo sistema. Qué bien. Y eso es una isla. Pero eso te permite entonces una mirada diferente de lo que es la comunidad educativa, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, imagínate que hacíamos mesas de discusión para todo el tema de sexualidad y todo, con el médico, el psicólogo, el profesor, ¿no es cierto?, la asistenta social. Está hablando de la FAP, ¿no? Sí, de la Fuerza Aérea. O sea, del mismo Estado. Sí, porque son colegios administrados por una institución del Estado. Hay bastante por hacer. Este gobierno no sabemos todavía quién asumirá funciones, pero casi va a empezar de cero y no hay mal que por bien no venga. O sea, está bien en el sentido de que los cambios tienen que aprovecharse en hacerse. Está bien, y yo creo que no va a comenzar de fuera si es que realmente tenemos toda esa disposición, porque yo estoy representando a una institución ahí en el Acuerdo Nacional. Y si nos sentamos y consensuamos y aportamos, ese próximo gobierno debería tomar como línea base esa propuesta y mirar hacia el futuro. Claro, y que no sea una retórica nomás el tema de la educación, sino que de verdad se lleve a la práctica. Por eso es que esa propuesta tiene indicadores. Y esos indicadores son los que hay que verificar que se cumplan, para ver que los objetivos se cumplen al alcanzar las metas que se proponen, ¿no? Dicen que en el tema del crecimiento económico, lo último del Fondo Monetario Internacional, hablando de lo que puede pasar el 2021 con la economía peruana, que aparentemente llegaría casi al 7% de crecimiento. Pero más allá de ese tema, digo, esa es una noticia que puede ser interesante o importante si estamos viendo que el sistema educativo, como la salud y el trabajo, vayan, digamos, bien encaminadas y no sean los patitos feos del presupuesto nacional. Sí, esto no lo va a arreglar un solo sector. Es un trabajo intersectorial, es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo con una mirada holística en la que todos tenemos algún papel que jugar. Y creo que ahí hay que invitar a todos, ¿no? Y también hacerlos sentar a los partidos políticos que más allá de sus propias posiciones ideológicas y políticas, pero podamos avanzar. Salvo que usted me corrija, sí, a los corruptos. O sea, con ellos no se puede, digo yo, ¿no?
Tenemos que luchar contra la corrupción, venga de donde venga, Rodolfo. Acá no es de que si tiene color morado, amarillo, rojo, verde, azul, no. Pero qué pena, licenciado, que Fujimori está preso, se lo decía otro invitado el otro día, García ya no está en este mundo, pero la corrupción sigue y ahora la estamos viendo también en el actual gobierno. O sea, como que nos persigue o como si fuera parte del chip del ser humano, del peruano. Es un poco difícil hablar y decir la enseñanza de la ciudadanía debería ser el filón que tenemos, ¿no es cierto? Porque esa es la propuesta actualmente. Y que comiencen a aparecer y a emerger estas situaciones precisamente donde no deberían aparecer. Así es. Y lógicamente, ¿con qué autoridad puedo yo enseñarle a mis hijos, a mis alumnos, ¿no? Como en el tema de los profesores interinos, ¿no? Que me parece importante. O sea, hay aspectos de orden legal que hay que revisar y creo que muy pocos se detienen a revisarlos, a tener la paciencia, ¿no? Y la pulcritud de mirar qué fue lo que pasó, por qué retornaron esos 158 que sí los repusieron. Justamente, nos queda un minuto, porque ese es el escándalo de estos días. ¿Cómo es que el Congreso decide reponer? Claro, todavía no es ley, no se ha promulgado, seguramente ya terminará en el Tribunal Constitucional, pero la pretensión del gobierno de regresar a 14.000 profesores que, digamos, o no fueron a dar la prueba, o si la dieron mal, lo jalaron y todo eso. Yo creo que primero hay que revisar, porque el Tribunal Constitucional sobre lo que determina es sobre que el sector educación, la ley, no contraviene la ley el hecho de tomar una evaluación, pero no opina el modelo ni el tipo de evaluación que había que tomar, ¿de acuerdo? Porque no es de su competencia, pues. O sea, ¿su competencia qué es? La parte legal de la aplicación de la ley, claro. Pero no cómo se aplique, porque eso le corresponde. ¿Está defendiendo usted los 14.000? No, porque primero tendríamos que mirar si son 14.000. Es lo primero que tenemos que ver. No, así sean 1.000. Y así fueran 1.000. Preocupación. Pero así fueran 1.000. Porque la ley decía de que los profesores de la carrera pública, del profesorado que obtuvieran su título, debían ser incorporados a la ley. Y es más, todavía era casi como un salto con garrocha, porque entraban al tercer nivel. ¿Sí o no? Claro. Y si estaban en el tercer nivel, tú podías optar por entrar a la ley de la carrera pública. Optar. Pero podías mantenerte en tu puesto de trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? Me queda claro, porque tengo que terminar, ya me están haciendo señas. Entonces, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión del Congreso? Yo creo que tiene que revisarse, y yo creo que tiene que sentarse el Congreso con el Legislativo, y tienen ahí un gran desafío. Ya lo aprobaron en el Pleno. Pero para ver, cuando yo lo envío al Ejecutivo es para que haga las observaciones y las tuviera, ¿no es cierto? Yo hago mis observaciones. Claro, voy por las observaciones, porque toda ley es perfectible, Rodolfo. Así es. Y si cometieron errores en algún momento, hay que mejorarlos. Muy bien, licenciado, ha sido muy amable. Muchas encantado, gracias. Un placer. Ha sido el licenciado Guillermo Molinari.